Vamos a hablar específicamente sobre la biomecánica. Voy a tratar de no aburrirlos mucho, sino más bien apasionarlos un poco con el área que más me interesa a mí. Básicamente tenemos que tener en cuenta qué es la biomecánica. La biomecánica es el estudio del movimiento humano a través de las leyes físicas. ¿Cuál es la ventaja de tener las leyes físicas a favor o en contra? Significa que tenemos correcciones que no son empíricas. Aquellas correcciones que generalmente uno ve en el club o en algunos profesores que no tienen demasiada formación, hacen procesos complicados a la hora de aprender por parte del alumno. Lo que hace la biomecánica justamente es trabajar bajo los conceptos de la ciencia para que esas correcciones sean lo más específicamente posibles a la hora de hacer la acción de la corrección en sí. ¿Qué es lo que busca la biomecánica? Básicamente son 4 pilares. Por un lado, como dice la imagen, incrementar la potencia. El tenis, como en la mayoría de los deportes, es un deporte que trabaja con mucha intensidad. Cristian decía, es un deporte de precisión en velocidad. Y a su vez, esa velocidad se transforma en potencia. Entonces, incrementar el rango máximo de potencia de cada uno de los jugadores es la prioridad que marca un poco el tenis moderno y está en base a los entrenamientos desde la parte de la biomecánica, intentar lograrlo. Sí, es muy importante también maximizar las cargas ejercidas. Muchas veces hablamos de lo que se llama el sobreentrenamiento o un entrenamiento desmedido, lo cual tiene graves consecuencias, más que el mejoramiento o la adaptación del cuerpo, lo que produce es justamente lo que dice atrás. Retrasar la fatiga muscular innecesariamente a través de una técnica correcta y, por sobre todas las cosas, minimizar el riesgo de lesión. El alto rendimiento está muy asociado a la lesión. Lo que pasa es que llevar el cuerpo al límite requiere un trabajo muy específico y muy minucioso de todas las áreas. Desde la biomecánica, lo que intentamos hacer es que ese rango de posibilidad de lesión se reduzca a la mínima expresión. Básicamente, ¿qué usamos en la biomecánica? Muchas leyes que vienen de la física sobre todo. Acá tenemos algunas de ellas, balance, inercia, acción y reacción, los movimientos lineales, movimientos angulares, energía elástica, torque, bastante complicado, si no están muy acostumbrados a eso, a escucharlo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es este factor, el factor de la cadena cinética. La cadena cinética, en definitiva, es lo que marca un movimiento, una construcción de un patrón de movimiento. ¿Seguimos? Vamos a encontrar que la cadena cinética, para todos los deportes que se hacen en forma terrestre y bajo la acción de la gravedad, siempre inician de abajo para arriba. Esta acción abarca desde el primer contacto que tenemos con el suelo y a través de las diferentes articulaciones que tiene, ya sea el metatarso, tobillo, rodilla y demás, se va construyendo lo que se llama la cadena cinética. Acá está específicamente bien marcado. Tenemos una etapa muy clave que es cuando hablamos de tronco y torque. Ese es el proceso normalmente que Cristian hacía alusión a su presentación cuando hablaba de que el preparador físico sobre todo es el responsable de esa parte hacia abajo. En realidad es responsable de todo, pero de esa parte para abajo es fundamental, porque ya vamos a ver más adelante, que es el área en donde realmente se traduce todo el inicio de ese impulso y se empieza a orientar hacia las fases finales de golpe, que es el momento del impacto. Traducido a una imagen, vendría a ser esto. Una cadena cinética es, a partir después de la posición de inicio, el jugador se empieza a perfilar y hace todos esos pasos de ajuste previo para llegar a la bola. Una vez que impacta la bola, vienen las fases de descarga. Una vez que terminan las fases de descarga, vendrán las fases de recupero. Vamos a ver más específicamente cómo se inicia el movimiento. El movimiento, como dijimos, tenemos que tener muy claro, porque eso también nos permite tener en cuenta lo que es el sistema de observación, cómo se inicia. Siempre se inicia de abajo para arriba, de los músculos grandes a los músculos pequeños, y lo mismo a través de las articulaciones. Las articulaciones grandes son las primeras que se muevan y después van a ser las más chicas.
Pero también es importante tener en cuenta que ese desencadenamiento necesita un movimiento óptimo. Ese movimiento óptimo siempre lo van a lograr si biomecánicamente están aptos para hacerlo. La biomecánica y la técnica que tiene el jugador no siempre van de la mano. Una cosa es aspecto biomecánico, con los principios que vimos hace un rato, y otra es la impronta que le pone el jugador con su técnica general, el modelo de juego que él tiene. A algunos nos gustará cómo juega el formato de Federer, otros nos gustará cómo juega Nadal. Al margen de lo que nosotros vemos visualmente, lo que tenemos que buscar desde la biomecánica es que los principios se cumplan. Hablábamos hace un rato del sistema de observación. Obviamente que el deporte no escapa al primer canal que se utiliza para receptar lo que pasa del jugador, que es la vista. El canal visual es fundamental. La visión nos permite a nosotros ir incorporando gestos y a partir de ese momento ir aprendiendo lo que se llama la imagen corporal y el esquema corporal. ¿Qué buscamos nosotros? A partir de la observación, bajar esas imágenes a distintos sistemas, ya sean programas de computación o simplemente a partir de la observación, bajarlo directamente a partir de las leyes físicas y empezar a determinar cuál es el estado real del jugador. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un orden preestablecido de diferentes tipos de errores. A partir de que tenemos todos los errores, empezamos a buscar una manera de jerarquizar aquellos errores que son primarios de los secundarios. Se corrigen siempre los primarios, que a su vez van a arrastrar los secundarios, y nuevamente se hace una evaluación al jugador de lo que se está trabajando, se vuelve a evaluar después de las semanas de entrenamiento normal y así se continúa hasta lograr el grado óptimo de definición de gesto. Dentro del sistema, como decíamos recién, debemos ordenarnos para mirar. O sea, una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de jugar es que el jugador juega y pega, pero el entrenador, por lo general, siempre tiene la visión del impacto y la terminación. Y tenemos que aprender a mirar. O sea, el sistema de observación tiene que ser exactamente como se da en la biomecánica. O sea, de abajo para arriba, de los músculos grandes a los pequeños, de las grandes articulaciones a las más chicas. Entonces, siempre tenemos que interpretar tren inferior, torque, tren superior. Y al final, ¿qué es lo que pasa? A partir del impacto y la terminación del gesto. Muchos entrenadores corrigen mucho lo que es la terminación del gesto. Y la verdad que la terminación del gesto lo que da es una información de lo que se hizo anteriormente. Entonces, no tiene sentido corregir una terminación si yo no corrijo dónde está el jugador pegando o impactando. Entonces, el sistema de observación, a partir de una corrección específica, parte de la misma manera. Dentro de los puntos de observación, tenemos que tener en cuenta que hay parte en el partido que depende del jugador y hay parte que depende del adversario. Dentro de los puntos, ustedes van a ver que tenemos marcado 7 puntos iniciales hasta el impacto. El impacto sería la culminación de toda una serie de procedimientos que el jugador debe realizar para lograr un golpe eficaz, eficiente, que perdure en el tiempo y no produzca lesiones. En tenis, ya lo vamos a ver en imágenes después, tenemos, pasa un poquito para atrás un segundito, ahí está. Tenemos estas bases que son posición de espera, activación, primera y segunda rotación, la preextensión, carga, movimiento hacia la pelota y después viene el impacto. Después del impacto viene la desaceleración corporal, o sea, todo lo que viene a ser la terminación del gesto, las descargas y la técnica de recupero, que esa también hay que trabajarla porque depende mucho dónde se para el jugador geométricamente en la cancha después de haber impactado. Ahora sí, vamos a ver un video que representa todo lo que hemos dicho recién. Posición de espera, activación, primera y segunda rotación, impacto, empieza a recuperar por el centro y una vez que llega a la posición geométrica de la cancha, marca nuevamente un split con mucha activación y nuevamente la cadena cinética se vuelve a repetir
no importa el golpe que sea, ni la cantidad que sea, pero siempre debe repetir esos pasos. En la medida que nosotros no interpretamos correctamente los movimientos como tienen que ser, se producen sobreusos de algunas articulaciones o de algunos sectores musculares que a la larga producen lesión. Eso es lo que vamos a ver en este video. Cilic, fíjense la postura de la rodilla y la postura del pie adelantado. En el movimiento hacia la pelota, él impacta y su pierna está totalmente trabada. Esto repercute directamente en rodilla y en cadera. Tenemos que jugar contra él en la final, no le digan nada, o sea, es preferible que se rompa. ¿Qué es lo que vamos o qué es lo que es importante saber? Lo que es importante saber es que estamos hablando de jugadores de élite y estamos hilando bastante fino. Pero si estamos buscando la potencia máxima del jugador en una mayor cantidad de tiempo y que perdure, esto es un nivel bastante grave de lesión que si no se corrige, a la larga produce no solamente lesión, sino después comportamientos erróneos a la hora de utilizar el cuerpo, a la hora de cambiar las posturas, a la hora de balancear el peso corporal, a la hora de alinear la cadera. Otro de los puntos de observación, que es lo que vemos los que estamos un poquito locos con la biomecánica, en realidad lo que vemos es un esqueleto. Este es un jugador junior que en su momento estaba entre los 5 mejores jugadores del mundo. Y lo que vemos acá es un análisis tanto de sus ejes corporales como de los puntos de inserción articular más su centro de gravedad. Gesto completo, golpe de derecha, en todas las fases que hemos visto, en sus impactos y sus terminaciones. En definitiva, esto es con lo que nosotros contamos a la hora de hacer un diagnóstico y a partir de ese momento vendrán los protocolos para reubicar al jugador en una situación secuencial de cambio de actitudes. Muy bien. Dentro de las consideraciones generales tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo nos ordenamos? Las leyes físicas son las mismas para todos. O sea, ninguna persona que viva en la Tierra puede escapar a las leyes físicas. Los principios biomecánicos que se aplican indistintamente del estilo propio de cada jugador son inherentes para cada uno y son siempre los mismos. Así que los principios biomecánicos son siempre los mismos. Los protocolos de observación, como dijimos recién, también tienen que ser los mismos y tienen que ser sistematizados en un determinado orden. El orden que yo les propuse es un orden que lo vengo realizando de hace más o menos unos 20 años y es muy fácil de entender. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿eh? Vamos ordenados, vamos pensando, vamos sabiendo qué miramos. ¿Dónde se complica? Se complica en el último punto. Los protocolos de corrección y adquisición de patrones motores son específicos e inherentes para cada uno de los jugadores. Esto quiere decir que el protocolo con que yo utilizo para entrenar a un jugador X no tiene nada que ver con lo que pasa con el otro jugador o con otro, depende de la edad, depende del grado de motricidad, depende de varias cosas que lo vamos a ver ahora. Como la reflexión, es importante tener en cuenta ciertos principios, que la experiencia y la pericia del entrenador no se tiene que traducir en un aspecto que vaya más a la soberbia o a imponer, sino por el contrario, debe permitir que el proceso de entrenamiento sea el más adecuado para el entrenado, todo el tiempo. ¿Por qué? A nosotros nos pasa muchas veces en el equipo interdisciplinario que tenemos que las semanas de puesta a punto, una vez que el año fue lanzado, son muy pocas. A veces tenemos una semana, a veces tenemos 2. Y tenemos que estar muy centrados en lo que tenemos que corregir. No siempre es fácil, no siempre se puede, pero siempre hay una limpieza de golpes importantes si es que no venimos de una lesión. Otro de los puntos importantes como entrenadores es tratar de evolucionar a la par del jugador, pero siempre arriba del jugador para poder dar los lineamientos interesantes. Pero ese grado de humildad y ese grado de aprendizaje mutuo es permanente. O sea, nuestros jugadores no van a perder un poco de credibilidad
si nosotros en algún momento llamamos a alguna otra persona para que nos ayude interdisciplinariamente para encontrar una solución. Pero sí es importante saber que el mismo jugador, al igual que nosotros, evoluciona en el tiempo y hay que estar muy atentos a la hora de dar las diferentes directivas. Por último, aceptar este desafío es tener la mirada abierta a nuevas problemáticas. Nosotros estamos evaluando que aproximadamente cada 4, cada 6 meses el tenis evoluciona. Hay nuevos golpes, salen nuevos ángulos, nuevos desplazamientos, nuevas descargas, nuevas maneras de acelerar, nuevas maneras de recuperar los centros geométricos de la cancha. Y desde la biomecánica lo que tenemos que tratar de estar seguros es que el sistema de observación biomecánico debe trabajar con soluciones reales a problemas concretos. Muchas gracias.